Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que, aparte de discutir, analizar, debatir, también conversamos con personas que de alguna manera inciden en la vida pública, en lo que le interesa a los tamaulipecos. Hoy es uno de esos episodios. Nos acompaña el arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, quien actualmente es director de Patrimonio Cultural e Histórico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que es el Instituto de Cultura del Gobierno del Estado. Arqueólogo, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Y mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Hola, un gusto estar con ustedes. Es el primer arqueólogo que nos visita en el programa. Mira, qué interesante. Así es que nos gustaría primero que nos ayudara a presentarse, que le platicara a nuestro auditorio pues su trayectoria y su paso por esta disciplina. Claro, como no, con mucho gusto. Primero agradecerles la invitación. Siempre pues es un placer platicar estos temas que son de interés general y que son además mi pasión. Como tú bien lo señalaste, soy arqueólogo de profesión, estudié en la Universidad Veracruzana, mi alma mater, allá en los lejanos 1988 al 89, no, al 90. Uh-huh. Y después me fui a hacer una maestría en Conservación y Restauración de Monumentos a la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la mejor de América Latina, en la Ciudad de México. Después de eso pues incursioné un rato en diferentes trabajos, sobre todo orientados a la investigación y la conservación, excavación de monumentos y restauración. Recuerdo el caso, por ejemplo, me tocó excavar en Mitla, Oaxaca, uh-huh, y conservar el grupo del Arroyo y también la columnata norte de Chichén Itzá, ¿no? Y en fin, he estado en varios proyectos así de esa índole. Luego tuve la suerte de venir para acá a Tamaulipas, donde me integré primero como arqueólogo de contrato en el centro INA, aquí en Tamaulipas, a partir de el 1 de febrero de 1997, y ya me quedé. Uh-huh. Luego me gané la base, me quedé ya aquí en Tamaulipas, donde he estado trabajando desde entonces hasta la fecha, y ahorita recientemente pues como director de Patrimonio Cultural Histórico, no, atendiendo una invitación que me hizo la directora general del ITCA, mi amiga Brenda Denise de la Cruz López. Y bueno, pues con todo este interés de poder aportar la experiencia y conocimiento que he adquirido en la conservación, preservación, promoción y estudio del patrimonio histórico de Tamaulipas, ¿no? Que es particularmente pues muy interesante y muy amplio y muy vasto, y hay mucho que hacer. Y quiero nada más decir por último que durante todo este lapso en el que no solamente me he dedicado a investigar, sino también a difundir, a divulgar el conocimiento, porque eso es una parte importante. Si no hacemos esto es como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Francamente. He escrito varios libros, artículos, sobre todo de divulgación, y también cursé mi doctorado en políticas públicas y posteriormente una especialidad en política cultural, ¿no? Recientemente, uh-huh, en la Universidad Autónoma de México, la UAM, en la ¿cómo se dice? El campus, uh-huh, de Iztapalapa, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este cúmulo de conocimiento que se ha adquirido y de experiencia, pues ahora también a través de este encargo lo estamos poniendo al servicio de la sociedad tamaulipeca con mucho gusto. Muy bien. Como buen estado del norte, Tamaulipas parecía que no figura en el mapa arqueológico de México. Para usted, ¿cuál es la importancia de Tamaulipas a nivel nacional en cuanto a riqueza arqueológica? Uy, pues mira, ¿qué te cuento? Realmente Tamaulipas juega un papel fundamental, pero se ha venido olvidando, ¿no? Se ha venido olvidando, pues porque en primer lugar ha habido una tendencia en la arqueología nacional de ocuparse principalmente de estudiar aquellos lugares que tienen arquitectura monumental, que se uh-huh, llama, ¿no? Principalmente pues del centro al sur del país, ¿no? Que es lo que más ha llamado la atención, pues donde ya sabemos hay sitios como Teotihuacán, el Tajín, Monte Albán,
o todos los grandes monumentos de la zona maya, ¿no? Indiscutible, ¿no? La importancia de esos lugares. Pero acá también tenemos, ¿no? Y todo el norte de México tiene lo suyo. Tamaulipas principalmente guarda la evidencia de algunas de las poblaciones más antiguas de México. Es decir, mucho antes de que hubiera el desarrollo de esas grandes civilizaciones, Tamaulipas ya estaba poblado, ¿no? Y ya había sociedades cazadoras recolectoras, pues ciertamente complejas, ¿no? Que además dejaron una gran cantidad de vestigios, sobre todo toda esta industria de piedra, ¿no? De la lítica que le llamamos, pues donde hay utillajes de puntas de flechas, de raederas, de machacadores y otros utensilios que se utilizaban en aquella época para la supervivencia. Pero hemos encontrado aquí en Tamaulipas vestigios que se remontan hasta 5,000 o más años antes de Cristo. Y entre los años 40 y 50, un importante arqueólogo norteamericano, Richard McNish, realizó varios estudios que fueron fundamentales en aquella época, ¿no? Para definir las fronteras culturales de Mesoamérica y sobre todo los inicios de la agricultura. McNish, un arqueólogo norteamericano que estuvo mucho tiempo haciendo investigaciones en México, no solo en Tamaulipas, demostró que los vestigios más antiguos de la agricultura prehispánica se encontraban en Tamaulipas, en las cuevas de la Perra y del Diablo, en el municipio de Soto la Marina, ¿no? Uh-huh. Ahí realizó excavaciones. Después, con los años, se encontraron muestras más antiguas en otros lugares, en el valle de Guilanaquitz, en Oaxaca, y también en las cuevas de Coscatlán, en Puebla, ¿no? Donde se encontraron vestigios un poco más antiguos, ¿no? Pero toda esa investigación la detonó el trabajo de McNish aquí en Tamaulipas, ¿no? De tal manera que dejó asentado esa importancia, y quiero decirles que de todos modos, aunque no somos ahorita, digamos, considerados como el lugar más antiguo, sí estamos entre los lugares más antiguos de los orígenes de la agricultura. Todo eso se inició acá, ¿no? Y Tamaulipas en ese tiempo sonaba mucho en la investigación, precisamente por esa importancia, y que puso a esta región en el mapa del mundo, ¿no? Después, pues, se han encontrado otras cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en las excavaciones que realizó McNish en Ocampo, también descubrió cuerpos momificados, ¿no? Estas momias que permanecieron desaparecidas durante mucho tiempo, las localizamos recientemente en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Gracias a la investigación que yo estaba haciendo en los archivos de McNish en Andover, y a las investigaciones que estaba realizando la doctora Josefina Mancillas en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, en una conferencia nos encontramos, ¿no? Ella dijo: yo tengo estas momias allí que no sé de dónde vienen, ¿no? Y cuando las muestra, y sobre todo dice, lo único que tienen como identificación es una pequeña etiqueta escrita a mano que dice TMC 248. Yo dije, esas son las cuevas de McNish, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto esas son las momias perdidas que andamos buscando. Uh-huh. Y por fin encontramos, y bueno, yo pude luego compartir con ella fotografías y todo, y ahora, bueno, pues ese es un patrimonio importante de Tamaulipas que demuestra las características de la población que teníamos en aquel entonces, hace, te digo, más de 5,000 años antes de Cristo, ¿no? Y que durante un gran periodo de tiempo, hasta mediados del siglo XVIII, fue la población que predominó en el norte del estado, ¿no? Hasta que Escandón, José de Escandón, llegó a colonizar, y bueno, pues poco a poco fue absorbiendo todas esas poblaciones hasta que prácticamente desaparecieron. Pero eso es de las poblaciones más antiguas de México. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que se conoce de antiguo. Pero ahorita, si quieren, les platico lo que ahora sabemos y cómo está constituido culturalmente Tamaulipas, que es un aspecto bastante interesante, ¿no? Hablaba de esta tendencia a nivel nacional de darle prioridad a los sitios monumentales. Supondría yo, ahorita usted me dice que por algún factor turístico quizás, ¿no? Que son sitios que pueden abrirse al público y generar, bueno, visitas turísticas.
¿Cuál es su opinión al respecto? Y en esos términos de este tipo de sitios, ¿con qué contamos en Tamaulipas? Eso es, mira, esa tendencia que te digo hacia lo monumental no tiene que ver estrictamente con lo turístico. Pero sí, digamos, desde la preferencia también del gobierno federal, ¿no? Muchas veces de que dice, bueno, pues sí, efectivamente ahí hay sitios que podemos abrir al público y promover su uso turístico, lo cual, bueno, no está mal si se hace bien. Pero más bien esta preferencia fue de los mismos investigadores mexicanos, ¿no? Que decían, pues, ¿qué vamos a hacer al norte? O sea, es un desierto, no hay nada, decían, pues, algo muy interesante, no. No hay cultura, se suele decir, ¿no? Incluso se decía, porque había esa idea, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, que Vasconcelos, ¿no? El mismo gran Vasconcelos decía, donde empieza la carne asada se acabó la cultura, ¿no? Sí. Entonces ya desde por ahí había un desprecio hacia el norte, hacia el desierto, ¿no? Considerándose como áreas de poco interés, ¿no? Y considerando que la cultura pues era lo monumental, lo relevante, lo pues muy espectacular, ¿no? Y los investigadores, pues en aquel tiempo también pensaban así, ¿verdad? Porque pues la gente prefería ir a estudiar una gran civilización con pirámides y arquitectura y escultura monumental, ¿no? Que estudiar estos pueblos del desierto que aparentemente no aportaban gran cosa. Incluso hubo una crítica en aquel tiempo donde ya se debatía eso, ¿no? O sea, ¿por qué hay preferencia por la Mesoamérica, ¿no? Por esa área cultural que tiene esas grandes expresiones monumentales de los pueblos prehispánicos, y por qué se desprecia la Aridoamérica, ¿no? Desértica. Y el doctor Jaime Litvak King, uno de los grandes arqueólogos mexicanos, le decía a ese grupo de gente que prefería las pirámides, ¿no? Les decía los piramidiotas, ¿no? ¿Sí? Los piramidiotas era el apodo general que les daba para identificar a todos aquellos que solamente se iban por lo monumental, ¿no? Entonces, poco a poco comenzó a haber una tendencia de muchos investigadores a estudiar, a voltear al norte, ¿no? A hacer grandes investigaciones como Tita Braniff, ¿no? En esta zona del Gran Tunal, ¿no? Muchos investigadores extranjeros como Magnífico pues aprovecharon el desinterés de México, el vacío, y fueron a hacer grandes estudios ahí, ¿no? Que aportaron información muy, muy relevante. Entonces, sí es cierto que el norte de México en general es un desierto o un semidesierto, pero el hecho de que tenga estas características no quiere decir que tenga menos diversidad y riqueza cultural, ¿no? Y ahora les voy a comentar un poco lo que yo he visto en Tamaulipas. Cuando yo comencé mis investigaciones ya en esos años, en el 97, pues era el único arqueólogo que había en el centro INA, pues digamos de base, ¿no? Y solamente estaba otro colega arqueólogo, Noel Morelos García, que estaba haciendo excavaciones en el Sabinito. Le estaba dando continuidad al proyecto de otro arqueólogo, Jesús Nares, que falleció, ahora sí que heroicamente falleció ahí en funciones, ¿no? En el terreno, ¿no? Murió en la raya y Noel se encargó de las excavaciones. Y entonces para mí fue una cosa muy fascinante empezar a platicar con él, porque él era de estos arqueólogos que estaban en México, ¿no? Y que tenían mucha experiencia de trabajar en grandes zonas arqueológicas de monumentos, y que vino a esto que es el límite, ¿no? De Mesoamérica, ¿no? Aquí tenemos esa virtud. En Tamaulipas está el límite de dos grandes áreas culturales, que es la Mesoamérica, que abarca hasta Centroamérica, ¿no? Y la Aridoamérica, que prácticamente comprende todo el norte de México y toda la parte media sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces son dos grandes áreas culturales. ¿Dónde situaría esa línea en el caso de Tamaulipas? En el caso de Tamaulipas, en el río Soto la Marina, más o menos, ¿no? Antes se calculaba que era el río Pánuco, pero ahora con seguridad podemos decir que es el río Soto la Marina, para el lado de Tamaulipas, y más o menos pues hasta aquí en los límites con la Sierra Madre, aquí en el municipio de Victoria, ¿no? Más o menos ahí, porque justamente lo que estaba excavando Noel Morelos ahí y el maestro Nares, pues era un sitio como el Sabinito, que a mí me sacó de onda, la verdad, ¿no? Porque yo no esperaba que tuviéramos arquitectura monumental.
y que creen que sí la tenemos, ¿no? Uh-huh. Y el Sabinito es un ejemplo de ellos, ¿no? Son principalmente grandes basamentos circulares de piedra, ¿no? Que en el caso del Sabinito tienen en promedio entre unos 3 a 4 metros de diámetro, ¿no? Y una altura que varía, ¿no? De unos 80 centímetros, 1,20 m, ¿no? Pero hay más de eso, de más de 1000 basamentos de eso, con escalinatas, ¿no? Para acceder a la superficie. Y me platicaba Noel Morelos en aquel tiempo, estos son los basamentos de las casas. Cada uno de estos tenía una casa encima, una casa hecha de bajareque, ¿no? Con techos de palma, ¿no? Entonces, si calculamos que hay 1000 estructuras como esas en ese lugar, y ahora te puedo decir que son más de 1000 porque no se ha terminado de cuantificar correctamente, si en cada casa había por lo menos 4 habitantes, pues una población de 4000 habitantes, probablemente más, ¿no? Porque generalmente en las casas vivían más familiares. Bueno, una población de 4000 personas en esa época, que te estamos hablando más o menos en el periodo clásico, entre los años 200 al 600 después de Cristo, pues era una gran población, no era cualquier cosa. Uh-huh. Y además tiene el Sabinito su área ceremonial, una plaza central con una pirámide circular, con altares cuadrangulares, ¿no? Y entonces eso es algo que está totalmente fuera del patrón de las culturas del desierto, los cazadores recolectores. Uh-huh. Es una área monumental. Y quiero decirte que no es la única. Balcón de Montezuma es un sitio más pequeño, tiene solamente 76 basamentos que comparten esas mismas características. Y en los recorridos que yo hice y que después estudiaron los reportes de Magnis, encontré que eran sitios muy similares. Pues hemos encontrado más de 300 asentamientos de este tipo, todos ubicados sobre la sierra, ¿no? Entre el municipio de Victoria y Soto La Marina, y hacia el sur en la sierra de Tamaulipas, municipio de González y todo esto. Bueno, era realmente una comunidad, una cultura, ¿no? Que estaba bien organizada, con más de 300 asentamientos grandes, conectados por caminos, con calzadas, con un diseño urbano, ¿no? Y tenemos reportados algunos sitios así mucho más grandes que esos, con pirámides de 4 cuerpos, con escalinatas y todo. Pero nada de esto está a la vista del público, porque son sitios que todavía no se han abierto al público, se han mantenido, pues digamos, un poco en secrecía para evitar el saqueo. Y quiero decirles de uno que yo particularmente recorrí, ¿no? San Antonio de las Ruinas, que es un sitio mucho más grande que el Sabinito, ¿no? Ubicado en una posición bastante difícil en la sierra, nos costó mucho trabajo subir, ¿no? Y que además está en un valle de forma en forma de abanico que pega con 2 paredes de la sierra, y tiene murallas en forma de lóbulos, ¿no? Adheridas a las piedras, y rematado en el centro con un edificio de como 4 o 5 niveles, no recuerdo ahorita, con escalinata central. Cuando llegas a la cima, encima tiene una entrada, ¿no? Y encima hay un altar hecho con una gran roca natural, ¿no? Abajo hay infinidad de estos basamentos circulares con pues que eran casas, ¿no? Y además encontré que hay temazcales, ¿no? Esto es una novedad, ¿eh? Esto no se había localizado antes. El temazcal es una construcción muy especial, en este caso en forma de iglú, que son los famosos baños de vapor, ¿no? Y que eso es un elemento cultural mesoamericano, no es exclusivo de Mesoamérica, pero es algo muy, muy característico de la Mesoamérica. Y entonces con esto quiero decir que Tamaulipas tampoco está exenta de los sitios monumentales, que la Mesoamérica no termina en la región huasteca. La Huasteca se queda al sur,
Lo que está al norte y que es el verdadero límite son estos pueblos serranos que así les he llamado. Que la Huasteca era la última frontera, exactamente, digamos, sí, de ¿no? Mesoamérica. Y realmente aquí hay otra cosa. Son pueblos que además sí tuvieron relación con los huastecos, ¿no? Pero es una cultura totalmente diferente, con cerámicas diferentes. ¿A qué civilización se pertenece? ¿A qué grupo prehispánico pertenece? Bueno, esa es una buena pregunta, no lo sabemos. No lo sabemos porque es muy difícil, si no diría que imposible, identificar una cultura con una etnia, ¿no? Con un grupo étnico. En el caso de los huastecos, porque digamos hay fuentes, hay crónicas, ¿no? Que hacen esa relación de gente que los vio, que los escuchó, cómo hablaban, y bueno, se pueden hacer esas inferencias. Acá estos pueblos fueron abandonados hace tanto tiempo, ¿no? Que cuando los cronistas, o bueno, vamos a decir, los colonizadores hispanos llegaron, pues esos pueblos ya no existían. Esas regiones estaban pobladas, pero ahora ya por indios cazadores recolectores, ¿no? Aquello ya eran ruinas, ¿no? ¿Quiénes son estos pueblos? Pues sigue siendo un misterio, ¿no? No lo sabemos. Y espero que algún día tengamos alguna pista. Recuperé yo de ahí de San Antonio de las Ruinas un par de esqueletos, un par de entierros que pues se pueden estudiar a través de paleo-DNA y por lo menos tener una idea de cuál es su filiación, ¿cómo se dice? No étnica, ¿no? Pero no étnica, sino su filiación genética, ¿no? Más cercana, con qué poblaciones, de qué región, ¿no? Eso nos daría una pista, un indicio, ¿no? Entonces es un tema fascinante saber quiénes eran estos pueblos, pero requerimos hacer más excavaciones sistemáticas, ¿no? Sin embargo, están en regiones tan complicadas que es difícil acceder. Pero entonces quiero decirte que, digamos, ya así en resumen de lo que yo he visto a lo largo de tantos años de investigación, es que Tamaulipas tiene 5 regiones culturales, ¿no? Así en general. Porque también Tamaulipas tiene la mayor diversidad geográfica de los estados del noreste, ¿no? Es decir, tenemos planicies, tenemos montañas, tenemos desiertos, tenemos selvas, ¿no? Y entonces lo interesante es que la población se adaptó a cada uno de estos climas y generó una cultura diferenciada una de otra, ¿verdad? Y tenemos entonces 5 regiones. Te puedo decir que es, digamos, de norte a sur tenemos las llanuras norteñas, las planicies, ¿no? Que son habitadas principalmente por cazadores recolectores, ¿no? Estos que traían herramientas de piedra, que eran nómadas y se desplazaban de un lado para otro para conseguir alimento. Pero en la zona costera, por ejemplo, de entre Matamoros a Soto la Marina, pues tenemos toda esta serie de lagunas, ¿no? Principalmente la laguna Barril y la laguna Madre. Bueno, toda esa zona estuvo poblada por pueblos que eran pescadores recolectores. Esos no practicaban la caza, estaban muy adaptados a su medio. Entonces lo interesante es que estos hacían también puntas de flecha, raideras, cortadores, anzuelos y todo, pero ¿qué creen? Que los hacían con conchas y caracoles, no utilizaban la piedra. O sea, adaptaron sus técnicas al material disponible, ¿verdad? Porque ahí la piedra pues no es abundante, ¿no? Entonces eso es una diferencia importante, ¿no? Luego tenemos, digamos, la región serrana, todas la Sierra Madre Oriental, ¿no? Que principalmente pues atraviesa los municipios del centro de Tamaulipas y principalmente Victoria, hacia el sur, pues Jaumabe, Miquihuana, Tula incluso, ¿no? Bueno, toda esa zona y la Sierra Madre, la Sierra de Tamaulipas, entre los municipios de González y Villa de Casas y todo esto, bueno, allí estuvo poblada por estos pueblos que nosotros les llamamos la cultura serrana, ¿no? Con basamentos o arquitectura monumental de piedra, ¿no? Yuxtapuesta, no tiene argamasa que una los edificios, con un tipo de cerámica muy especial. Una cosa interesante, la creación o fabricación de pipas de barro. O sea, fumaban, ¿no? Estos pueblos fumaban, y eso es una conexión muy interesante con los pueblos del Mississippi, ¿no? Y figurillas, ¿no? Muy simples.
Entonces, estos pueblos serranos forman, digamos, el límite de Mesoamérica con Aridamérica, ¿no? Uh-huh. Ahí van 3 regiones. Ahora tenemos otras 2 regiones. La región huasteca, ¿no? Que va, digamos, de donde termina la sierra, ¿no? Hacia el sur, hasta, bueno, en el caso de Tamaulipas hasta el Pánuco, pero sabemos que la Huasteca se extiende por 6 estados más de la República. Dice la gente de la Huasteca, donde se come zacahuil y se baila guapango, el Huasteca. Más o menos así es, ¿no? Y esta tiene unas expresiones culturales muy características, ¿no? Principalmente en su tipo de cerámicas, ¿no? Uh-huh. Con unas decoraciones muy especiales, con figurillas y esculturas de piedra, ¿no? Que representan generalmente en su mayor porcentaje a diosas de la fertilidad o gobernantas, mujeres, ¿no? Generalmente con el torso desnudo, con las manos sobrepuestas sobre el vientre, ¿no? O sea, ahí tiene patrones muy bien definidos, y con una arquitectura que va tanto arquitectura de tierra hasta arquitectura de piedra, ¿no? Medianamente monumental o monumental de plano, como en el caso de Tantoc y otros sitios, ¿no? Esa es otra región. Y tenemos una última región que está pegadita y que está entre la Huasteca y la sierra, en el municipio de Tula, ¿no? Es una esquinita que tiene además una condición climática especial. Es una extensión natural del desierto chihuahuense, ¿no? Es una cosa extraña. En esa parte encontramos un desierto extremo, ¿no? Con puras cactáceas, como al estilo de Chihuahua, y completamente seco, ¿no? En esa parte se encuentra la ciudad de Tula, ¿no? Y ahí también hay un monumento, ¿no? Así es, en donde la mera esquinita donde termina ese desierto y pega con la sierra, ¿no? Ahí está Tamapul, ¿no? Cuando yo excavé Tamapul entre los años 2000 al 2002, pues me sorprendí, porque todos asumíamos o dábamos por hecho que era un sitio huasteca, ¿no? Uh-huh. Pues está pegado a la región huasteca, dijimos, es huasteca, pero los materiales que localizamos no tienen nada que ver con la Huasteca. Son una extensión de la cultura que se llama de Río Verde, ¿no? Río Verde está ubicado a 100 kilómetros hacia el sur, uh-huh, ¿no? Sin embargo, la extensión de su cultura llega hasta Tula y probablemente un poco más hacia los alrededores. Ahí tenemos solamente un monumento excavado, pero hay más, lo sabemos, ¿no? Un gran monumento de piedra, de un basamento circular, ¿no? De hasta 12 metros de altura, que entonces nos está indicando que Tamaulipas fue realmente un territorio donde convergieron muchas manifestaciones culturales de diversos pueblos, y a lo largo de entre 10 o 12 mil años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, ¿no? Entonces Tamaulipas tiene toda esa riqueza y esa diversidad cultural, que seguramente solamente estamos viendo la punta del iceberg, seguramente hay más, ¿no? Y que entonces representa una enorme oportunidad y un enorme reto su conservación, y sobre todo su investigación, para darla a conocer a la gente pues todas estas raíces históricas que todavía tenemos apenas esbozadas. Un último caso antes de pasar ya a lo más actual que nos gustaría tocar, porque es un hallazgo también del que usted participó y que se ha encargado mucho de la difusión, que es algo que ocurrió en el puerto de Altamira. ¿Nos puede sí, cómo no contar? Claro, estamos hablando de Chacpet, ¿no? Uh-huh. Chacpet pues ya se ha vuelto ahora un sitio popular, ¿no? Sobre todo en el sur de Tamaulipas, y es muy interesante porque pues se encuentra en la zona huasteca, ¿no? Uh-huh. Pero no es un sitio huasteco, ¿no? ¿Por qué no es un sitio huasteco? Bueno, pues porque es de tal antigüedad que cuando existió los huastecos todavía no llegaban a ese territorio, ¿no? Este sitio existió casi 1000 años antes, entre 800 y 1000 años antes de que llegaran los huastecos a poblar la región que ahora conocemos huasteca, por lo menos aquí en la zona tamaulipeca, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué cosa es Chacpet? Mira, resulta que en el año 2002
la API de Altamira, la Administración Portuaria Integral de Altamira, abrió una calle para comunicar el corredor industrial con el faro, ¿no? Que se encuentra en la mera orilla, en la costa. Al abrir ese camino, sin darse cuenta, partieron una loma que empezó a arrojar un montón de cerámica, ¿no? Figurillas y cosas que denotaban pues que allí hubo una aldea prehispánica, ¿no? La población que vio esto pues se abalanzó ahí a levantar monitos, como le dicen ellos, ¿no? Fueron a recolectar monitos, pero pues también hubo gente que, consciente de que esto podía ser algo importante, pues dio aviso a las autoridades, y entonces se presentó a realizar la inspección por parte del Centro INAH Tamaulipas la doctora Sophie Marchegaay, una arqueóloga francesa que en ese tiempo trabajaba para el Centro INAH Tamaulipas, una gran investigadora que actualmente pues regresó a Francia, ¿no? A cargo de un museo importante ahí en el sur de Francia. Bueno, Sophie dijo, evidentemente aquí hay un sitio arqueológico importante y hay que hacer un salvamento arqueológico. Ese salvamento arqueológico no se pudo llevar a cabo de forma inmediata, sino hasta el año 2006. A finales del 2006 es cuando la API llama al Centro INAH y dice, pues ahora sí ya estoy en condiciones de solventar el gasto del salvamento arqueológico. Un salvamento arqueológico, ¿qué es? Es una operación especial que se hace, un proyecto especial que se hace cuando hay obra pública o privada, ¿no? Que está destinada pues a la ocupación de un espacio para construir algo, ¿no? Y que esa construcción va a dañar los vestigios arqueológicos que se encuentren allí. Entonces se hace un proyecto específico para esa área, ¿no? Que tiene que ser financiado por la entidad que pues va a causar, digamos, ahí el perjuicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces se llegó a un convenio de colaboración con la API y empezamos a trabajar formalmente en el 2006, a finales del 2006, en ese salvamento, ¿no? La investigación se llevó a cabo al final en 14 años. Es una cosa increíble, ¿no? Difícilmente un proyecto de salvamento dura tanto, ¿no? Pero aquí hay que reconocer la sensibilidad que tuvieron las autoridades de la API, ¿no? Al reconocer la importancia de lo que se estaba encontrando allí, y también de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pues digamos generaron las condiciones para que esto fuera viable, que fuera posible, ¿no? En la última etapa, porque el sitio no solamente abarcaba el predio en el lado sur, digamos, de donde se cortó la loma, sino también del lado norte. En los últimos años, la empresa Desarrollo y Proyectos de la Huasteca adquirió el predio del lado norte, y entonces ellos financiaron el salvamento en el lado norte, lo cual también hay que reconocerles, ¿no? Porque ellos tuvieron la sensibilidad de que se llevaran a cabo estas investigaciones antes de que ellos pudieran ocupar el predio. ¿Qué es lo que nos reveló esta gran investigación? Pues bueno, nos reveló que esta aldea inició hacia el año 1100 antes de Cristo, ¿no? 1100 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de más de 3000 años de antigüedad desde el presente, ¿no? Lo cual es algo inaudito, ¿no? Porque generalmente no tenemos asentamientos de esa antigüedad en Tamaulipas. Me refiero a asentamientos sedentarios. Obviamente de cazadores-recolectores los tenemos y más antiguos, ¿no? Pero de población sedentaria, estos de los más antiguos. Hay uno todavía más antiguo en la Huasteca Veracruzana, ¿no? Y seguramente pues compartieron en algún momento, ¿verdad? Fueron digamos, coexistieron, ¿no? Pero este es quizás el asentamiento prehispánico de población sedentaria más antiguo que tenemos. Quizás, digo, porque seguramente hay otros alrededor que todavía no claro, los hemos descubierto, ¿no? Pero esta antigüedad es importante porque adicionalmente a esa antigüedad logramos recuperar casi 700 enterramientos humanos que van
1100 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, es decir, durante todo el periodo de ocupación de la aldea. Así que tenemos también más de 1000 años de ocupación registrados completamente, de cambios de población, ¿no? Eso es algo muy importante desde el punto de vista científico, porque nos permite conocer las características de la población más antigua y luego no solamente cómo fue cambiando socialmente hablando, sino qué nuevos grupos fueron llegando, ¿no? Y además nos permite ver los cambios culturales, porque asociados a esos entierros también encontramos ofrendas, encontramos vasijas, figurillas, joyería, herramientas, armas, en fin. Todo eso nos permite, digamos, tener una noción de cómo fue evolucionando, cuáles eran las características de esta sociedad desde que inició hasta que finalizó, ¿no? Y quiero decir que adicionalmente, pues la parte de estos objetos que se recuperaron, más de 9000 piezas arqueológicas, ¿no?, son de una gran calidad estética, son de una gran relevancia artística, además de la importancia histórica que tienen. Y entonces esto lo hace hoy por hoy, quizás, y estoy muy seguro de ello, la colección científica procedente de un solo lugar más importante de Tamaulipas, ¿no?, que reúne piezas arqueológicas, muestras palinológicas, semillas, restos de animales que eran su comida habitual en aquel tiempo, y de la población esquelética de más de 1000 años, todo eso procedente de un lugar. Entonces eso le da una relevancia científica, y por otro lado, pues se convierte también en un patrimonio cultural que es necesario conservar, seguir estudiando y darle a conocer a la gente cuál es la importancia que tiene para conocer y consolidar las raíces históricas de los tamaulipecos, ¿no? Digamos eso como un resumen de lo que es, ¿no? Y ahorita podemos hablar de cuestiones particulares del sitio. Muy bien. ¿Fue una civilización que también desapareció antes de la llegada de los españoles, de los colonizadores? Sí fue vamos a decir, no una civilización, porque eso tiene otras connotaciones, ajá, pero sí fue un pueblo, ¿no? Fue un asentamiento humano que desapareció antes de la llegada de los españoles. Los españoles a la Huasteca en particular arriban en el año de 1519, ¿no? Y hasta 1522 es cuando Hernán Cortés incursiona en la Huasteca y propiamente la coloniza, ¿no? Esta aldea desapareció en el 200 después de Cristo. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Estaba apenas surgiendo Teotihuacán como la gran urbe que va a ser, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos ubica un poquito en el tiempo, ¿no? ¿Por qué desapareció en esa época? Eso es interesante porque lo que se ha encontrado, y lo reportan otros investigadores, no solo yo, aparentemente en ese momento, en el 200 después de Cristo, algo sucedió que dejó de haber nuevos poblamientos, ¿no? Se retiró la población, se fue, se alejó, algo pasó. Puede ser algún fenómeno natural, ¿no? Una sequía o cosas así que dijeron, bueno, ya no es propicio el ambiente para seguir aquí, vámonos a buscar asentamientos a una zona más benigna, vámonos para el sur, no sé. El caso es de que ya no se volvió a poblar la región hasta que llegaron hacia el año 750 después de Cristo. Llegaron otra vez pobladores que se asentaron en lo que hoy se conoce como la Colonia de las Flores, en Tampico, ¿no? Ese es un asentamiento raro, tiene características culturales que no son huastecos, ¿no? Y que corresponden más bien en sus relaciones materiales con la Tula Jicocotitlán, la Tula Hidalgo, ¿no? Uh-huh. Y con otras poblaciones lejanas del centro de México, y parece ser que fue como una incursión que duró muy poquito, ¿no? Fue como un intento de poblar que no fructificó y después abandonaron otra vez. Y es hasta casi 200 o 300 años después que llega otra oleada de población, que son los ya conocidos como huastecos, y que empiezan a poblar otra vez
todo lo que es la Huasteca Tamaulipeca, todo el norte de la Huasteca, y que entonces reocupan los territorios, ¿no? Donde estaba Chacpet y donde está pues todos los pueblos que ahora conocemos, ¿no? Las Flores y toda la sierrita de La Palma, particularmente en el municipio de Altamira, ¿no? Entonces ahí encontramos asentamientos netamente huastecos con escultura y todo, ¿no? Entonces ha sido un proceso de poblamiento que empieza con Chacpet, ¿no? Que continúa con Las Flores y que remata con la población huasteca, que luego pues es ahora sí que dominada por los españoles ya en 1522, ¿no? Más o menos esa es la secuencia histórica, ¿no? Luego, para ir pasando un poco más al tema de la preservación, hablábamos antes de empezar la entrevista, da la impresión, ahorita usted nos dirá como especialista, que estamos muy atrasados en Tamaulipas en el tema de preservación cultural, histórica. Pienso en los centros históricos de las principales ciudades del estado, pues han sido, salvo algunas excepciones muy concretas, han sido arrasados buena parte del patrimonio arquitectónico del estado. ¿Coincide con esa percepción o cómo andamos? Sí, mira, Tamaulipas es un caso particular, ¿no? Yo les decía cuando estaba escribiendo mi libro de Panorama Arqueológico de Tamaulipas, que por cierto lo pueden descargar gratuitamente de internet, ¿no? Y ahí todo esto que hemos platicado ahí viene. Les decía, es que me doy cuenta que a Tamaulipas todo ha llegado tarde. Todo ha llegado tarde. Fue el último territorio en ser colonizado por los españoles, ¿no? Mientras que, digamos, el centro del país se dominó en 1519, ¿no? Ahí empezó, digamos, el establecimiento de la colonia. Pues aquí se logró hacer hasta 1750, ¿no? Con Escandón, o sea, prácticamente un cuarto de siglo, de milenio después, ¿no? Luego cuando veo pues todos los avances tecnológicos, económicos y urbanos, ¿no? Me doy cuenta que a Tamaulipas todo ha ido llegando tarde, ¿no? Los estilos arquitectónicos que vemos en la arquitectura del siglo XVIII ya habían pasado de moda en el centro del virreinato, ¿no? Y cosas así, muy raras. ¿Qué pasa con la conservación, la preservación del patrimonio cultural e histórico? Pues también llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde porque hasta muy pocos años hace que se ha empezado a tomar conciencia de la importancia y del valor que esto tiene, ¿no? ¿Por qué razón? No lo sé, es un tema ahora sí que muy complejo, hay muchos factores, pero sin duda uno de esos factores que influye mucho, o ha influido en el caso particular de Tamaulipas, pues es nuestra cercanía con los Estados Unidos, la frontera con Texas, ¿no? Porque siempre se ha volteado en Tamaulipas, o al menos esa es mi percepción desde que yo llegué aquí, se ha volteado a ver hacia Texas, y no hacia el sur, no hacia el resto del país. No ha sido el modelo a seguir, ¿no? Siempre se ha tenido esa aspiración a ser más como Texas, ¿no? Incluso se hacían estos malos chistes que todavía me acuerdo que decían, no, pues lo más bonito de Tamaulipas es Brownsville o es McAllen, ¿no? Decían, ¿no? Entonces decías, bueno, pues es que no hay gusto, no hay cariño, no hay interés por lo que nos es propio, ¿no? A lo mejor no es que sea un desprecio, pero es al menos un desinterés, ¿no? Eso logró dos cosas. Por un lado, que dejaran en paz esos monumentos viejos, esos edificios viejos, ¿no? A nadie le interesaba hacer nada con ellos. Todo el mundo en realidad estaba pensando en cómo irse a los Estados Unidos, preferentemente, ¿no? Y la población más joven pues estaba pensando en emigrar a Monterrey, a Ciudad de México, o a Ciudad Victoria, o no, al sur, a Tampico, ¿no? Entonces cuando yo llego y empiezo a hacer estos recorridos, porque he recorrido todo Tamaulipas, no puedo decir que conozco cada pueblo, pero sí lo más importante y sobre todo la relación con el patrimonio, y pues yo me empiezo a encontrar con pueblos como San Carlos, San Nicolás, Tula mismo, Ciudad Mier, Camargo, muchas otras ciudades importantes y pueblos que están como estaban hace casi 100 o 150 años, ¿no? Intocados ahí. Y eso a la vez para mí era una maravilla, porque yo veía, bueno, pues todo esto se ha preservado, se ha conservado. Realmente hay lugares en donde nomás les faltaba el techo, ¿no?
Y también lo mismo pasa con las zonas arqueológicas, ¿no? Conocí varias de ellas que pues nadie se metía ahí, ¿no? ¿Por qué? No les interesaba. Pero vi cómo todo empezó a cambiar de pocos años para acá, cuando sobre todo el desarrollo urbano e industrial, ¿no? En Tamaulipas empieza a venir con un gran impulso. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezan a meter nuevas carreteras, empiezan a abrir nuevos caminos, empiezan a crearse nuevas áreas urbanas que comienzan a provocar una destrucción de esos monumentos, ¿no? Unos por eliminar esos edificios viejos que veían como estorbo para el progreso, ¿no? Así entre comillas. Sí, lo ven como ¿no? terrenos, ¿no? Así es, sí, ¿no? Y otros porque decían, bueno, no, es que sí hay que conservarlo porque está bonito, ¿no? Entonces, de repente empezaban a hacer intervenciones sin ningún cuidado, y los empezaron a alterar y a cambiar y digamos, a reconstruir, ¿no? Sin ningún criterio, y los volvieron así como edificios de maqueta, ¿no? Que se ven como sets cinematográficos, ¿no? Que perdieron ya su autenticidad y su encanto, ¿no? Entonces, ese fue un fenómeno que ha venido avanzando, ¿no? Y en el cual el INAH pues juega un papel fundamental, porque el INAH es el ente regulador, ¿no? Que pone freno a ese tipo de cosas, ¿no? Y que también, digamos, orienta cuál debe de ser la forma adecuada de intervención aplicando la normativa existente, no nada más la nacional, sino la internacional, ¿no? Pero pues el INAH no tiene vigilantes en todas partes, ¿verdad? No es un policía, ¿no? Entonces aquí depende mucho de la conciencia de la población, depende mucho de las autoridades municipales, ¿no? Que reporten los casos, y que las mismas autoridades locales sean vigilantes de la preservación. Pero yo te soy sincero, a mí me tocó ir, porque en mucho tiempo no digamos, éramos tan poquitos, éramos 3 en todo el INAH y en todo el estado, que pues yo también me involucraba en estos procedimientos de conservación de edificios históricos, y muchas veces el pleito era con la autoridad municipal, que decía, no maestro, pues es que eso no nos interesa, no, eso no, y aquí lo que viene es el progreso, y esos viejuras ya hay que quitarlas, ¿no? Sí. Entonces, si no tienes conciencia de las autoridades, si a veces tampoco hay conciencia del pueblo, ¿qué puedes hacer, no? Entonces aquí se trata de un trabajo colectivo, ¿no? Hay que hacer conciencia en la sociedad, y esto es muy importante de decir, porque ¿cuál es la importancia que tiene el patrimonio cultural? No solamente para Tamaulipas, no solo para México, sino para el mundo, para la sociedad en general, ¿no? Bueno, miren, el patrimonio cultural tiene 2 vertientes, ¿no? Una que es la representación simbólica de lo que somos como pueblo, como sociedad, de nuestros orígenes, de nuestra historia, ¿no? Y de a lo que aspiramos, ¿no? Y la otra, pues es de que también es a la vez un testimonio, una evidencia de nuestra historia, ¿no? Eso queda más claro en arqueología, porque todos estos elementos que vamos encontrando, que llamamos piezas arqueológicas o pirámides y todo eso, sirven para argumentar, ¿no? Pues el nivel de conocimientos, de desarrollo y evolución que había alcanzado un pueblo prehispánico. Sirve para tener fechas más o menos, digamos, creíbles, ¿no? De cuándo se pobló un territorio, ¿no? Pero lo mismo sucede con la arquitectura actual. Lo que pasa es que como nos es tan reciente no nos damos cuenta, pero dentro de 1000 años, tener documentos, tener fechas, tener estudios de las técnicas de construcción, de cuál era el nivel de conocimientos que se tenía, todo eso va a ser muy importante, ¿no? Y lo es ya en la actualidad. Entonces, cada vez que se interviene un edificio sin criterios, se altera. Y cuando uno altera un documento, pues se pierde su autenticidad, y por lo tanto deja de servir de manera muy fehaciente como un testimonio del pasado, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que a una carta, vamos a decir, de alguien importante, ¿no? Una carta de Miguel Hidalgo, ¿no? Que le faltan pedazos, ¿no?
y uno dice, pues yo aquí le completo de mi puño y letra, ¿no? Y cambias el sentido, el significado de lo que estaba diciendo ahí el personaje, ¿no? Pues ya cómo te va a servir para revelar, por ejemplo, el pensamiento o la intención, ¿no? No, pues ya no sirve porque pues aquí ya está alterado, pues ya Gustavo Ramírez ya le metió la mano ahí, ¿no? Entonces deja de servir como testimonio. Por eso es de que los monumentos tienen que ser intervenidos de ciertas maneras que no alteren sus valores históricos, su autenticidad. Y que al menos hay que dejar una memoria de cómo estaba antes de intervenir y cómo quedó después de intervenir, para que los investigadores, los historiadores y arqueólogos del futuro puedan saber cómo era originalmente, y que al menos puedan decir, bueno, es que en tal época se le quitó esto, se le puso el otro, bueno, queda ese registro. Pero normalmente cuando se hacen estas intervenciones no reguladas, pues no queda testimonio de nada, y entonces esos actos que supuestamente son de preservación terminan convirtiéndose en pequeños actos de vandalismo y destrucción que van acabando poco a poco, y muchas veces lo único que nos queda del edificio no son más que las fachadas, pero ya todo el interior se ha perdido sin registro ni nada, ¿no? Mencionaba el caso, y me parece un dato muy, muy importante, el caso de algunos municipios en los que usted menciona que ellos argumentan que la alteración a los edificios históricos se debe a esta modernidad. ¿Han hecho alguna campaña con los mismos municipios para que cambie esa percepción, para que han dado alguna capacitación para que cambie esa percepción y se impulse el cuidado del patrimonio arqueológico e histórico del Estado? Claro, fíjate que al menos en la parte que a mí me tocó, ¿no? Ahorita pues estoy de licencia en el INAH. Tengo ya voy como para 5 años ausente en el INAH, porque he estado, ocupando un cargo sindical y ahora aquí en Patrimonio. Entonces no te puedo decir de lo que ha sucedido recientemente, pero del tiempo que yo estuve, ¿no? Sí te puedo decir que nos acercábamos lo más que se podía a los presidentes municipales. Hicimos incluso un manual, ¿no? Un manualito que se les presentaba para decirles, por qué es importante el patrimonio, qué hacer para preservarlo, y en algunos casos dimos capacitaciones, ¿no? Pero es una dinámica difícil de seguir, porque cada 3 años cambian las administraciones municipales, ¿no? Y no a todo el mundo le interesa, ¿no? Incluso, pues aunque íbamos, no te puedo decir que fuimos a todos los municipios, fuimos a algunos, ¿no? Pero usualmente eran muy pocos los que se interesaban, ¿no? La mayoría no tenía interés en eso, porque además consideran que invertir, o más bien que gastar en la conservación del patrimonio no es útil, ¿no? Y que hay otras prioridades, hay otras preocupaciones. Es más importante la red de agua potable y el drenaje. Y yo no digo que no, ¿verdad? Hay prioridades, pero a todo es importante, y a todo hay que dedicarle un poco de presupuesto, ¿no? Y lo que yo les digo ahora, porque ahora desde la Dirección de Patrimonio estamos haciendo algo similar y nos hemos acercado con diferentes municipios para plantearles la posibilidad de colaborar en el rescate y preservación de su patrimonio. Les digo una cosa: el patrimonio cultural es también un recurso, ¿no?, que se puede aprovechar para el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades, de los grupos, de las personas, ¿no?, que brinda nuevas oportunidades de empleo, ¿no?, o incluso de emprendimientos, ¿no?, si se quiere, ¿no?, y que todo ello permite incidir en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, que finalmente es lo que buscamos, ¿no? ¿Por qué tiene importancia particularmente? Ahora me voy a referir a Tamaulipas. ¿Por qué tiene importancia esto para Tamaulipas? Por una razón muy simple. Hay grandes regiones de nuestro estado que lamentablemente pues fueron abatidas por el crimen organizado, ¿no?, que se despoblaron, que se cerraron negocios,
que se acabó la producción en el campo, en la ganadería, o sea, todas esas fuentes importantes de generación de ingresos y de trabajo para el Estado, pues durante décadas que hemos tenido este problema, pues desgraciadamente han causado también un desastre económico, ¿no? No nomás en Tamaulipas, en todo el país, pero bueno, particularmente en Tamaulipas tenemos zonas que casi se despoblaron, ¿no? Tenemos pueblos que casi se abandonaron. Por ejemplo, en Jiménez, ¿no? Jiménez es hoy por hoy uno de los municipios con la mayor tasa de despoblamiento, ¿no? Y no tienen pues muchas posibilidades de desarrollo agroindustrial, ¿no? Pero ¿qué tienen todos estos pueblos? Todos los municipios, te puedo decir ahora, todos los municipios de Tamaulipas, ¿qué cosas sí tienen? Y la tienen allí desde hace miles de años. Patrimonio cultural. No solo patrimonio cultural material, sino inmaterial. Tienen pueblos, ¿no? Tienen arquitectura tradicional, tienen iglesias, ¿no? Tienen palacios como el mismo Jiménez, ¿no? Tienen usos, costumbres, tradiciones, tienen artesanía, ¿no? Bueno, todo eso es hoy por hoy un potencial económico para el desarrollo de estas comunidades que no se ha aprovechado, ¿eh? Hasta ahora no se ha aprovechado. Estamos intentando aprovecharlo. Estamos, desde mi dirección de Patrimonio Cultural, estamos tratando de impulsar un enfoque que a nivel internacional se conoce como economía creativa o economía naranja. Yo, por cuestiones obvias, mejor prefiero llamarle economía cultural, ¿verdad? Para no ligarlo a ninguna ideología. Pues sí, ¿no? Sí. O sea, pues es una economía cultural, es decir, aprovechar los recursos culturales para favorecer el mejoramiento económico, social, el desarrollo y el progreso de las familias, ¿no? Entonces este enfoque ha tenido mucho éxito en muchos países, ¿no? Y principalmente en Colombia, pero también en Inglaterra, en Italia, en muchos países. La riqueza y el potencial que tiene el patrimonio cultural es muy evidente, ¿no? Hay países que viven de eso, ¿no? Por ejemplo, Cuba, ni se diga, ¿verdad? Si ha resistido el bloqueo económico, por ejemplo, pues ha sido a que su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, pues le ha proveído de fuentes de turismo, ¿verdad? De una derrama económica importante, ¿no? Pero Italia, por ejemplo, bueno, toda Europa, ¿no? Vive de sus monumentos, de sus museos, de sus tradiciones, ¿no? ¿Cuánta gente no va y paga por ver eso? Y hay regiones del país que también lo están explotando. Y ya lo están aprovechando muy bien, ¿eh? Muy bien. Y Oaxaca, por ejemplo, que es una región que también tiene muchos problemas sociales y económicos, ¿no? Pues están empezando a remontar todo eso gracias a su patrimonio cultural, ¿no? Entonces Tamaulipas también lo puede hacer, ¿no? Y creo que tenemos que ir por esa vía, ¿no? La última, creo, porque se nos acaba el tiempo. Hablamos de las dificultades de preservar el patrimonio material, el patrimonio arqueológico, arquitectónico, etcétera. ¿Cómo se preserva el patrimonio intangible, las tradiciones, la cultura? Me imaginaría yo que es más difícil todavía. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? Sí, fíjate que esto es muy interesante. ¿Cómo se preserva? El patrimonio cultural inmaterial, pues básicamente se refiere a todos aquellos usos, costumbres, tradiciones, saberes, ¿no? Que ya la gente los trae, ¿no? Como parte de su vida, ¿no? Como parte de su convivencia y aprendizaje interno como comunidad. Entonces estas expresiones solamente se manifiestan bajo ciertas condiciones, vamos a decir, en ciertas fechas que son días festivos, ¿no? En ciertas ceremonias que tienen que ver con fechas ya sea que pueden ser religiosas o cívicas, ¿no? O fiestas familiares o fiestas comunitarias, ¿no? O en eventos especiales, por ejemplo la música, ¿no? Las danzas, y también en el quehacer cotidiano, vamos a decir, la artesanía, ¿no? Las técnicas que se utilizan para hacer esto, y que bueno, normalmente son solamente conocimientos y prácticas que tienen determinadas personas o grupos, ¿no?
Entonces, aquí hay algo interesante, porque ¿cómo le haces para preservar eso? Bueno, primero, este tipo de prácticas pueden dejarse de realizar por diferentes factores, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar esos factores que están poniendo en riesgo a ese patrimonio, ¿no? Y entonces tomar acción es cuando el Estado interviene, ¿no? Para que se dé apoyo a esas prácticas cuando la comunidad por ciertas circunstancias ya no puede, ¿no? Una es, primero, pues mantener en el gusto de la gente esas prácticas, ¿no? Segundo, brindar apoyos que pueden ser económicos o pueden ser de otro orden, ¿no? Material, en fin, equipamiento, incluso herramientas, todo esto, para que se continúe. Y una herramienta muy importante para esto también son las declaratorias de patrimonio cultural, inmaterial o material, ¿no? Hay de las dos. Aquí, afortunadamente, el Estado de Tamaulipas cuenta con la Ley de Fomento a la Cultura, y esa ley sí establece el formato de declaratorias, ¿no? ¿Qué es una declaratoria? Pues es una herramienta de protección, ¿no? Que digamos, le brinda la posibilidad al Estado de dar cobertura, de poner elementos que atajen aquellas actividades o prácticas que puedan poner en riesgo de desaparecer cierto patrimonio, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, pues estos proyectos de inversión que se hacen, por ejemplo, de manera tripartita, con la Federación, el Estado y los municipios, que son para fomentar ciertas prácticas, para mantenerlas vivas, ¿no? Como es el programa de desarrollo cultural de la Huasteca, ¿no? Que va dirigido particularmente a los municipios de la Huasteca. Nosotros integramos ya 3 municipios nuevos que no estaban incluidos, que es el de Victoria, Palmillas y Jaumave, por ejemplo, y donde ahora se pueden llevar ahí recursos para hacer actividades de talleres de capacitación, presentaciones artísticas, festivales, etcétera. Por cierto, vamos a tener en Tamaulipas, en noviembre de este año, vamos a tener la 27ª emisión del Festival de la Huasteca, ¿no? Aquí en Ciudad Victoria, con sede aquí en Ciudad Victoria y subsedes en Jaumave y Palmillas. Están otros como proyecto PACMIC, ¿no? Que brinda apoyos para que la propia comunidad y los grupos puedan proponer proyectos que ellos consideren que son necesarios para mantener vivas sus tradiciones, ¿no? O oficios antiguos o artesanías, en fin. Ese es uno de los programas. Ahorita vamos a trabajar también en otro, que es el del catálogo o atlas del patrimonio cultural inmaterial, para identificarlo. Pero ¿qué hemos hecho también? Impulsar 2 declaratorias. De hecho hemos impulsado 3, pero hay 2 que ya están, que ya salieron, ¿no? Y eso me parece que es un logro importante de esta administración, ¿no? Porque ya se declaró como patrimonio cultural del Estado la charrería y también la cuera tamaulipeca, que hubo un intento hace algunos años, pero que pues por problemas de orden administrativo no salió, y ahora ya se logró que saliera, ¿no? Entonces con esto se brinda, digamos, un arma de protección para que estas prácticas se sigan realizando y cuenten con apoyos incluso del Estado para su promoción. Y la tercera declaratoria que está en proceso es la de los saberes asociados a la producción de sal en las marismas salineras de Lomas del Real, en Altamira. Justamente estas marismas están asociadas a la historia de Chacpet, que fue una aldea salinera de hace 3,000 años, y es una tradición que continúa hasta la fecha, ¿no? Entonces, pero está a punto de desaparecer precisamente porque pues, hay una serie de problemas ahí sociales, ¿no? Y económicos, que con esta declaratoria pretendemos comenzar a abatir en colaboración con la comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, sí se está haciendo todo esto, falta mucho por hacer sin duda, pero creo que ya vamos por un buen camino, ¿no? Arqueólogo, muchas gracias por su presencia. Ha sido una charla larga e interesante. Muy interesante. Ojalá no sea la última vez. Y conforme se acerquen estos proyectos, el festival que menciona, en fin, estos eventos, pues tengamos la posibilidad también aquí de difundirlos, ¿no? ¿Cómo no? Encantado, cuando gusten, venimos y les traemos nueva información. Y quisiera aprovechar la oportunidad más para invitar a todo tu amable público, a su amable audiencia,
a que justamente el día 24 de febrero en el Barco Museo del Niño vamos a tener una exposición fotográfica y una conferencia que va a dar su servidor precisamente sobre Chacpet, ¿no? 24 de febrero. Así es, En esta Tampico. Exposición Reflejos del Pasado, entonces ahí los esperamos si llevan gusto, ¿no? Y bueno, pues agradecer nuevamente la invitación que nos han hecho para charlar con su público. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.